The line! We are unbreakable! Push them back! Cuando pensamos en Esparta, pensamos en honor, en guerreros que mueren antes que retroceder, en un código de honor escrito en piedra. Eso es un cuento para turistas. La verdadera Esparta era un nido de víboras. Y su rey más brillante fue también la serpiente más venenosa. Hola, soy Vanessa y hoy no vamos a hablar de héroes. Vamos a hablar de supervivientes. Hoy desenterramos la historia del rey que precedió a Leónidas y Gorgo, un hombre que le enseñó a todos la lección más brutal de la política espartana. Que para asegurar tu trono, a veces tienes que sobornar a los dioses y exiliar a tu propia familia. Esta es la historia de cómo Cleómenes I demostró que en el juego del poder no gana el más fuerte, sino el más despiadado. Y esa crueldad que Cleómenes se forjó en su propia casa, nació en una familia real dividida, donde ser el heredero no era una garantía, sino una sentencia. Su padre, el rey Anaxandridas, tuvo 2 esposas. De la primera nació él, Cleómenes, el primogénito. Pero la segunda esposa le dio otros 3 hijos: Dorieo, el guerrero estrella; Leónidas, el futuro héroe de las Termópilas; y el más joven, Cleómbroto. Y de los 3, Dorieo era el problema inmediato. No era un simple hermanastro, era la estrella del rock de Esparta, el atleta perfecto, el guerrero ideal, el favorito de todos. Cleómenes era el heredero por ley, sí, pero Dorieo era el heredero en el corazón de los espartanos. Y en un lugar tan brutal como Esparta, el afecto del pueblo era mucho más importante que cualquier línea de sangre. Esto no es una simple rivalidad familiar, es la peor pesadilla de un heredero. Porque en Esparta, a diferencia de otras monarquías, los reyes no eran absolutos. Eran controlados por los séforos, un consejo de magistrados increíblemente poderosos. Si los séforos decidían que un rey no era apto, podían deponerlo. Y Cleómenes sabía que un hermano tan popular como Dorieo, respirándole en la nuca, su trono nunca estaría seguro. Tenía que quitárselo de en medio. Cuando el viejo rey murió, la ley se cumplió y Cleómenes fue coronado. Dorieo, incapaz de soportar ser gobernado por su hermanastro, exigió un ejército para fundar su propia colonia en el extranjero. Y Cleómenes, encantado, le dio los barcos y los hombres que pedía. No era un regalo, era un exilio encubierto. Ve a jugar a ser rey, pero muy lejos de aquí, parecía decirle. Y aquí viene una de esas increíbles historias perdidas. Dorieo intentó fundar una colonia en Libia, pero fue expulsado por los cartagineses. Luego lo intentó de nuevo en Sicilia, y allí el espartano perfecto, el gran héroe que pudo haber sido rey, murió de forma anónima y miserable en una escaramuza sin importancia. El mayor rival de Cleómenes había sido eliminado, sin que él tuviera que mancharse las manos. Con Dorieo fuera de juego, Cleómenes tenía el camino despejado. O eso creía, porque en Esparta los enemigos nunca venían de fuera. Los verdaderos depredadores ya estaban dentro de palacio. El principal depredador en palacio tenía un nombre: Demarato, el otro rey de Esparta.
porque en el extraño y único sistema espartano, el poder no lo ostentaba un solo hombre. Había 2 reyes, de 2 linajes diferentes, reinando a la vez. Una diarquía, en teoría para equilibrar el poder. En la práctica, una receta para la traición constante. Y Demarato odiaba a Cleómenes. Desde el primer día se dedicó a sabotear cada una de sus decisiones y bloquear cada una de sus propuestas en el consejo. Cleómenes se dio cuenta de que tenía las manos atadas. Antes de poder proyectar el poder de Esparta hacia afuera, tenía que neutralizar a su enemigo de dentro. Necesitaba una victoria militar tan aplastante, tan popular, que dejara a Demarato sin apoyos en el consejo. Necesitaba un golpe de efecto que lo consolidaría como el único líder verdadero. Y para ello eligió el objetivo perfecto, la aniquilación total del enemigo histórico de Esparta, la poderosa ciudad de Argos. Pero en la antigua Grecia no se iba a la guerra sin antes consultar a los dioses, o más concretamente al oráculo de Delfos. La palabra de la Pitia era ley. Y la noticia de los preparativos bélicos de Esparta no tardó en llegar a oídos de Argos. En un mundo de ciudades-estados rivales, las redes de espías y los mercaderes con oídos largos eran el sistema de alerta temprana más eficaz. Así que Argos, ya sobre aviso, hizo su propia consulta al oráculo. La respuesta fue favorable y se prepararon para la batalla con la confianza de tener a los dioses de su lado. Cleómenes también hizo su consulta, pero él no iba a Delfos a preguntar, iba a confirmar. Y cuando la respuesta del oráculo no fue la que él esperaba, no se resignó. Hizo algo que ningún otro rey se había atrevido a hacer, algo impensable. Decidió sobornar a los dioses. Según el historiador Heródoto, Cleómenes contactó en secreto a un influyente sacerdote de Delfos llamado Cobón. A través de él, se aseguró de que la siguiente vez que una delegación espartana preguntara algo, la respuesta de la Pitia fuera exactamente la que él quería oír. No sabemos si fue con oro, con amenazas o con promesas. Lo que sí sabemos es que de repente Apolo se volvió pro-espartano. Cleómenes había hackeado la línea directa con el Olimpo. Con la bendición comprada de los dioses, Cleómenes marchó sobre el territorio de Argos. El ejército argivo, confiado por su propio oráculo, salió de las murallas de la ciudad para interceptarlo en campo abierto. Y aquí es donde vemos su mente retorcida en acción. Durante días, los 2 ejércitos se estudiaron, establecieron una rutina. Cleómenes se dio cuenta de que los argivos, increíblemente, esperaban que el heraldo espartano anunciara con su trompeta la hora del desayuno, para que ellos hicieran lo mismo. Así que un día dio una orden secreta a sus hombres. Mañana, cuando suene la trompeta, no desayunéis, atacad. La trampa fue devastadora. Los espartanos cayeron sobre un ejército desarmado y somnoliento. Fue una masacre. Miles de soldados de Argos murieron sin siquiera poder levantar sus escudos. Pero la victoria no fue suficiente para él. Los supervivientes de Argos se refugiaron en un bosque sagrado.
un lugar inviolable por ley divina. Cleómenes rodeó el bosque, prometió perdonar la vida a los que se rindieran, y a medida que salían, los ejecutaba uno por uno. Y a los que se quedaron dentro, simplemente le prendió fuego al bosque. Quemó vivos a miles de hombres en su propio santuario. Esto ya no era guerra, era un sacrilegio a una escala monumental. Había masacrado a sus enemigos, había quemado un bosque sagrado y había corrompido al oráculo más importante de Grecia. Cleómenes le había demostrado al mundo que no había ninguna ley, ni humana ni divina, que él no estuviera dispuesto a romper para conseguir sus objetivos. Cleómenes regresó a Esparta no como un rey, sino como un dios de la guerra. Su victoria sobre Argos fue tan total y tan brutal que silenció a todos los críticos, o a casi todos, porque en el trono de al lado, su rey rival, Demarato, seguía siendo una espina clavada en su costado. Demarato había intentado sabotear la guerra desde el principio. Ahora intentaba minimizar la victoria, acusando a Cleómenes de su crueldad innecesaria. Cleómenes sabía que mientras Demarato siguiera siendo rey, su poder nunca sería absoluto. Necesitaba destruirlo. Y no podía hacerlo con una espada, tenía que hacerlo con un escándalo. Y aquí es donde Cleómenes demuestra que su verdadera arma no es una lanza, es la información. Rebuscó en el pasado de su rival hasta que encontró el rumor perfecto. Un rumor de alcoba antiguo y venenoso. La historia de que la madre de Demarato ya estaba embarazada de su anterior marido cuando se casó con el rey. Lo que implica que Demarato, el rey de Esparta, no era el hijo del rey anterior, era un bastardo, y un bastardo no podía ser rey. El escándalo explotó en la cara de Demarato, pero un rumor no era suficiente para deponer a un rey. Cleómenes necesitaba una prueba divina, y para ello recurrió a su contacto de confianza. Sí lo habéis acertado, el oráculo de Delfos. Volvió a activar su red de sobornos. Se aseguró a través de su amigo el sacerdote Cobón de que cuando los mensajeros espartanos preguntaran oficialmente al oráculo sobre la legitimidad de Demarato, la respuesta de la Pitia fuera una sentencia de muerte política. Y así fue. El dios Apolo por segunda vez habló con acento espartano y declaró que Demarato no era un rey legítimo. Con la palabra de un dios comprado como prueba, Demarato fue humillado y depuesto. Cleómenes colocó a un primo más manejable en su lugar y por fin se convirtió en el único y verdadero poder en Esparta. Había ganado. Demarato huyó de Esparta, consumido por el odio y el deseo de venganza, y encontró refugio en la corte del hombre más poderoso del mundo, el gran rey de Persia. Allí el rey espartano, exiliado, se convirtió en el principal consejero del enemigo jurado de Grecia. Cleómenes creía haber eliminado a su rival. No sabía que acababa de entregarle al lobo las llaves de su propia casa. En la cima del poder, Cleómenes se volvió intocable y peligroso. Sin nadie que le hiciera contrapeso, sus decisiones se volvieron cada vez más erráticas y violentas. Intervino en los asuntos de Atenas,
expulsó a miles de ciudadanos, intentó instaurar una tiranía. Se comportaba no como un rey espartano, sino como un emperador persa. Y entonces su pasado volvió para atormentarlo. El fraude del oráculo de Delfos, el soborno a los dioses, acabó saliendo a la luz. Su contacto, el sacerdote Cobón, fue descubierto y exiliado. La prueba que había usado para destruir a Demarato se reveló como una mentira. Su reputación se hizo añicos. Y aquí es donde la historia de Cleómenes da un giro oscuro y extraño. Acorralado por el escándalo, temiendo ser juzgado por sacrilegio, huyó de Esparta. Y según las fuentes, fue en este exilio donde su mente finalmente se rompió. Empezó a mostrar signos de una locura violenta. Las crónicas hablan de un comportamiento errático, de ataques de furia y de un consumo desmedido de vino sin diluir, algo que para los griegos era el colmo de la barbarie. Los líderes espartanos, aterrorizados ante la idea de que su antiguo rey loco pudiera volver con un ejército para vengarse, le ofrecieron el perdón. Le permitieron regresar a Esparta y recuperar su título de rey. Pero en cuanto puso un pie en la ciudad, lo apresaron. Lo declararon oficialmente loco y lo pusieron bajo vigilancia en una especie de arresto domiciliario, con un solo guardia hilota vigilando. Y aquí la historia nos regala uno de los finales más grotescos de la antigüedad. Un día, Cleómenes le pidió a su guardián un cuchillo. El hilota, probablemente amenazado, se lo dio. Y Cleómenes, según cuenta Heródoto, comenzó a automutilarse de una forma metódica y espeluznante. Empezó por los tobillos, cortando la carne en tiras hacia arriba. Pasó por las piernas, los muslos, las caderas, hasta que llegó a los órganos vitales. Se desmembró a sí mismo hasta morir. Esa es la versión oficial. El rey loco que se suicida de la forma más horrible posible. Pero, pensadlo bien, ¿es creíble? ¿O es quizás una tapadera perfecta? Un rey increíblemente inteligente y peligroso, que conoce todos los secretos de Estado, de repente se vuelve loco. Se le deja convenientemente a solas con un cuchillo y muere de una forma que elimina cualquier posibilidad de que fuera un asesinato. Es sospechosamente conveniente. Nunca sabremos la verdad. ¿Fue un verdadero descenso a la locura provocado por el veneno del poder absoluto? ¿O fue el último y más brillante truco del rey serpiente? Hacer que sus enemigos creyeran que estaba loco para que bajaran la guardia y así poder elegir él mismo la forma de su propia muerte. Lo único seguro es que con su muerte, el mayor obstáculo para el poder de Persia dentro de Esparta había desaparecido, y su hermanastro, el joven Leónidas, heredó su trono, y hubo una guerra que su hermano, sin saberlo, había ayudado a provocar. Cleómenes I, el rey que sobornó a los dioses, masacró a sus rivales y murió en un torbellino de locura y misterio. Su reinado fue una contradicción. Expandió el poder de Esparta como nadie antes, pero su crueldad y sus traiciones dejaron cicatrices que tardarían generaciones en sanar. Le dejó a Leónidas un trono más poderoso. Sí, pero también le dejó un enemigo mortal,
de Marato, susurrando consejos de venganza en el oído del rey persa. Preparó a Esparta para la guerra, pero al mismo tiempo, sin saberlo, aceleró la llegada de esa misma guerra. Y quizás su legado más importante fue la lección que le enseñó a su hija, Gorgo. Ella vio de primera mano la brutalidad del poder. Vio cómo la astucia de su padre derrotaba a la fuerza bruta. Vio cómo una mentira bien contada podía deponer a un rey. Cleómenes fue un monstruo, sí, pero fue un monstruo que sin quererlo forjó a una de las reinas más inteligentes de la historia. Y ahora os lanzo la pregunta. ¿Creéis que la historia de Esparta y de Grecia habría sido diferente si el que hubiera reinado desde el principio hubiera sido el héroe Dorieo en lugar del villano Cleómenes? A veces, la historia necesita a los monstruos para avanzar. Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme a desenterrar a otro de los grandes supervivientes de la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Y si te has quedado con ganas de más Esparta, de más intrigas y de más traiciones, aquí te dejo la historia del legendario Leónidas. Te espero en el próximo vídeo.